Hoy hablaremos de los 4 ritmos de paro. Conocerás sobre su manejo, causas, síntomas y las características electrocardiográficas para reconocerlos, y unos pequeños tips que te ayudarán a identificarlos y tratarlos. Así que comencemos. Siguiente. Entonces, para iniciar, vamos a ver que la sistolia se va a definir como la ausencia total de la actividad eléctrica o mecánica del corazón. Entonces, pues partiendo de ahí vamos a ver que el monitor no va a detectar ninguna señal. Debido a esto, pues se va a identificar la sistolia como un ritmo en el cual va a haber una línea plana en el monitor, como se le conoce, una línea isoeléctrica. La sistolia va a constituir aproximadamente el 25% de las paradas cardiorrespiratorias en el ambiente intrahospitalario. Sin embargo, pues vamos a ver que en el ambiente extrahospitalario esto va a tener un porcentaje aproximadamente del 5%. También vamos a ver que la sistolia va a ser como tal una evolución natural de algunos otros ritmos de paro, y el más frecuente va a ser la fibrilación ventricular no tratada. Debido a ello, pues al no ser tratada esta fibrilación ventricular, el manejo de la sistolia va a ser un poco más complicado, pues va a generar una supervivencia menor al 5% para los pacientes que sufren asistolia. Y pues cuando hablamos de asistolia es importante detectar las causas que llevaron a este paciente a llevar a una asistolia, entre las cuales vamos a tener unas causas reversibles como la hipoxemia o la hipoxia, la hipovolemia, la hipotermia, la hipohipertermia, hipohiperpotasemia, acidosis, entre otras. Bueno, entonces cuando nos enfrentamos con un monitor o con un papel electrocardiográfico de una línea isoeléctrica o línea plana, vamos a tener la duda de que si es una sistolia verdadera o algún otro ritmo de paro, como lo va a ser la fibrilación ventricular con un trazo fino, o algunas veces una actividad eléctrica sin pulso. Debido a ello hay que confirmar si estamos frente a una asistolia verdadera o si estamos frente a una línea isoeléctrica verdadera. Para ello hay que verificar que el paciente tenga los electrodos bien conectados en su totalidad, o que el monitor como tal esté bien conectado. También hay que aumentar la carga o el voltaje del monitor, y por último hay que verificar la línea isoeléctrica en otras derivaciones. Cuando hacemos estos 3 pasos y aún continúa la línea isoeléctrica, vamos a confirmar el diagnóstico de asistolia. Entonces, para el manejo de la asistolia hay que tener en cuenta 3 pasos. Inicialmente, y más importante, los pasos del algoritmo de paro cardíaco, que se va a mencionar posteriormente. También hay que identificar las causas reversibles, y si ya la asistolia se prolonga por mucho tiempo, hay que verificar verificar si vamos a continuar o no vamos a continuar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar a finalizar. Entonces, inicialmente tenemos un paciente que se encuentra en un evento de paro cardíaco. Lo primero que hay que hacer es reconocer y pedir ayuda. Posteriormente, vamos a iniciar con el algoritmo, el cual va a ser, después de haber reconocido el paro cardiopulmonar y haber pedido la ayuda, vamos a iniciar precozmente las RCP. También vamos a administrar oxígeno, y vamos a solicitar un monitor o un desfibrilador con el fin de mirar o verificar si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Si el ritmo no es desfibrilable y coincide con una asistolia, vamos a iniciar con RCP, a continuar con las RCP por 2 minutos más, y posterior a ello vamos a garantizar un acceso venoso y vamos a administrar adrenalina en una dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Posteriormente vamos a verificar nuevamente el ritmo, a ver si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Si el ritmo continúa siendo no desfibrilable, vamos a continuarlas con las RCP, y posterior a esto vamos a tratar las causas reversibles. También vamos a volver a verificar si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si el ritmo no es desfibrilable, vamos a continuar con las RCP por 2 minutos más, se le va a dar otra dosis de adrenalina y se va a verificar si el ritmo continúa siendo desfibrilable o no desfibrilable. Si el ritmo no es desfibrilable, pues se repiten las RCP, se da otra dosis de adrenalina. Si el ritmo se convierte en desfibrilable, pues hay que ver qué tipo de ritmo desfibrilable es, una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Una vez tengamos estos ritmos, hay que hacer una descarga, continuar con las RCP por 2 minutos más, y
verificar si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si el paciente vuelve con un ritmo no desfibrilable, lo que vamos a hacer es, si el paciente persiste con la sistolia, volvió a tener un ritmo no desfibrilable que coincidía con la sistolia, vamos a mantener o suspender las maniobras de reanimación. Entonces, para ello hay que tener en cuenta si la reanimación va a tener tiene una correcta calidad o no, verificar el contexto clínico del paciente y pues hay que ver los protocolos que el lugar implementó con respecto a las maniobras de RCP. También hay que verificar el tiempo que llevamos de RCP. Si el tiempo es prolongado, si el tiempo es corto, hay que continuar con una actitud agresiva y tratar las causas reversibles de forma oportuna y rápida. Y si el tiempo es prolongado, hay que evaluar si se continúan con las maniobras o de reanimación cardiopulmonar o ya cesamos las maniobras de reanimación cardiopulmonar y declaramos al paciente como fallecido. Bueno, yo les voy a hablar sobre la actividad eléctrica sin pulso. Esta es un síndrome que se caracteriza por la ausencia de pulsos palpables en un paciente inconsciente, que tiene una actividad eléctrica organizada con una ausencia de retorno rápido. Anteriormente, la actividad eléctrica sin pulso se conocía como una disociación electromagnética debido a que había una despolarización eléctrica organizada y una falta de acortamientos sincrónicos de las fibras miocárdicas. Pero no obstante, desde la década de los 90 se estableció el término de actividad eléctrica sin pulso. Este ritmo se considera como de supervivencia, ya que detectando la causa con rapidez hay mayor oportunidad de respuesta. La actividad eléctrica constituye el 20% de los casos de paro cardíaco y aunque acarrea muy mal pronóstico, como les dije anteriormente, si conocemos la causa, pues podemos solucionar pronto y el paciente puede mejorar. Se ha visto que mediante estudios ultrasonográficos hay una actividad de contracción mecánica, pero que esto es tan mínima que no genera un pulso palpable. Ya hablando un poco de su fisiopatología, el colapso circulatorio desencadenado por el paro cardíaco produce una reducción dramática en el transporte de oxígeno a la célula. A escala celular y en especial en el cerebro y el miocardio se va a producir una reducción que va a generar un cambio de metabolismo aeróbico a anaeróbico, lo que va a resultar en la producción de 2 moléculas de ATP por una unidad de glucosa y ácido láctico. En los primeros 5 minutos después del paro cardíaco, las reservas de ATP celular se van a agotar y va a quedar una pequeña cantidad de energía que se obtiene por la vía de la adenilquinasa, en la que 2 moléculas de ATP reaccionan para producir un ATP y un AMP. Este AMP a su vez será convertido en adenosina, la misma que tiene efectos que deterioran o deprimen la conducción a través del nodo atrioventricular y produce además una vasodilatación arterial. Las bombas iónicas de ATP dependientes se van a perder y estas van a producir entonces la depresión intracelular del potasio y del magnesio. También se va a generar la inactivación de los canales de sodio y la activación de los canales lentos de calcio. Esto último, a no poder ser bombeado eficazmente al citosol, va a interferir en la producción mitocondrial del ATP y va a activar la respuesta inflamatoria celular. También vamos a ver que a nivel de miocardio va a haber un consumo de oxígeno que va a disminuir en el paro. Entre los síntomas y signos vamos a encontrar que nuestro paciente va a tener una pérdida de la conciencia, van a haber una ausencia de los ruidos cardíacos y pulmonares, una ausencia de pulso, una cianosis periférica y vamos a tener unas pupilas reactivas a la luz. Entre los factores de riesgo tenemos de que si la persona tiene una avanzada edad, si es mujer, si es de raza negra, si de pronto tiene EPOC, si tuvo antes un síncope previo o si está tomando fármacos beta bloqueadores o antipsicóticos. Entre las causas vamos a encontrar que son reversibles, vamos a encontrar la 5H y la 5T. Entre las 5H vamos a tener la hipovolemia, la hipoxia, la hipercalemia, la hipocalemia, la hipotermia y vamos a tener también una acidosis que se va a presentar. Entre las 5 vamos a encontrar los tóxicos o las tabletas, un taponamiento cardíaco, un neumotórax a tensión, una trombosis coronaria y una trombosis pulmonar.
Entre las características en el electrocardiograma vamos a evidenciar principalmente que hay una conducción eléctrica organizada y va a presentar un ritmo sinusial normal con unas ondas P y T distinguibles y también unos complejos QRS. En algunos casos se presenta una bradicardia. Entonces, entre las ondas detectables, estas pueden ser lentas y amplias o rápidas y estrechas, y se va a tener como un mejor pronóstico en los casos en los que los complejos QRS son estrechos y rápidos. Pero clínicamente lo que debemos tener en cuenta es que nuestro paciente no va a tener pulso. Para el diagnóstico lo podemos hacer por medio del electrocardiograma, de un rayos X de tórax, exámenes de sangre y pues el historial clínico de nuestro paciente. Siempre recordemos que es fundamental los antecedentes de nuestros pacientes. Ya para el tratamiento debemos tener en cuenta que este no es un ritmo que se pueda desfibrilar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reiniciar inmediatamente RCP durante 2 minutos. Debemos administrar adrenalina 1 gramo cada 3 a 5 minutos. Importantísimo, durante la RCP, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos asegurar que sean unas compresiones torácicas de calidad, ya sea en frecuencia, profundidad y retroceso. Se debe planificar cada acción que hagamos antes de interrumpir la RCP. Debemos administrar oxígeno, debemos generar un acceso intravenoso. Estas compresiones torácicas deben ser continuas tras la intubación y se deben corregir las causas reversibles, como les decía, la 5H y la 5T. También debemos tener en cuenta que aquí se va a hacer el examen de ABCD, que en la A debemos mirar la vía aérea, debemos colocar pues el tubo endotraqueal, otro dispositivo. B, tenemos que tener una buena respiración. La C, de circulación, debemos establecer, como les decía, el acceso IV. ¿Para qué? Para la administración pues, de los fármacos, como en este caso de la adrenalina. Y la D, debemos hacer un diagnóstico diferencial donde identifiquemos pues, las causas reversibles y las debemos tratar. Bueno, a continuación entonces hablaremos de la taquicardia ventricular. Entonces, esta taquicardia ventricular se puede definir como a 3 o más impulsos ectópicos que se originan por debajo de la bifurcación de las de His a una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto, y a esto pues, se le llama taquicardia ventricular. O también, en resumidas palabras, podemos definirlo como un conjunto de 3 o más extrasístoles ventriculares a una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Esta taquicardia ventricular puede ser sostenida cuando tarda por lo menos 30 segundos o el ritmo conlleva a un colapso hemodinámico que requiere cardioversión eléctrica y se llama taquicardia ventricular sostenida, y no sostenida cuando termina en forma espontánea antes de los 30 segundos y no colapsa el paciente. Entonces ahí podemos ver un ejemplo en las imágenes de la taquicardia ventricular sostenida y de la no sostenida. Ya en cuanto a los aspectos clínicos, entonces vamos a tener que la taquicardia ventricular en la gran mayoría de las veces se presenta en pacientes con cardiopatías estructurales significativas, aunque cuando hay un subgrupo minoritario de individuos con corazones estructuralmente normales. La cardiopatía isquémica es la que con mayor frecuencia se asocia con taquicardia ventricular recurrente sintomática, que esto en el 60 al 70%, está relacionada con infartos previos. Su incidencia en el infarto agudo del miocardio se ha reportado entre el 10% y el 40%. Después del tratamiento exitoso, su pronóstico es mejor cuando se presentan las primeras 24 horas que después de cuando se da en las 72 horas. Estos pacientes por lo general tienen fracción de eyección baja, conducción ventricular lenta, es decir, potenciales tardíos, pueden generarse por aneurismas ventriculares, en fin, un sustrato arritmogénico que promueve la recurrencia de la taquicardia. Entonces ya para continuar, entonces en cuanto a los hallazgos del examen físico, tenemos la presencia de ruidos cardíacos rápidos regulares con ritmos o con signo frecuente de disociación auriculoventricular en el 75% de los casos. Onda A del pulso venoso yugular en cañón irregular cuando la contracción auricular se produce contra las válvulas auriculoventriculares cerradas. También reforzamiento intermitente del primer ruido cardíaco cuando la contracción auricular procede a la contracción ventricular. Y vamos a tener que en esto las maniobras vagales no modifican la arritmia. En cuanto al
reconocimiento electrocardiográfico vamos a encontrar una frecuencia ventricular entre 100 a 220 latidos por minuto, los intervalos RR regulares, una disociación auriculoventricular en el 75% de los casos, unos complejos de captura ventricular y de fusión, o sea que presentan signos de disociación auriculoventricular, y también podemos encontrar complejos QRS anchos, casi siempre mayor a 140 milisegundos, y vamos a encontrar que el eje del QRS es diferente a aquel mostrado por el paciente en ritmo sinusal. Entonces va a generar que en caso de que los complejos QRS muestren forma de bloqueo de rama derecha de las DGIS, vamos a encontrarlo en B1 y B2 un patrón monofásico o bifásico, y en B6 un patrón RS donde la R es menor que la S o tipo QS. En caso de que los complejos QRS muestren forma de bloqueo de la rama izquierda de las DGIS, pues vamos a tener que en B1 vamos a tener una onda R inicial de mayor a 30 milisegundos sobre la rama descendente de la onda S y del inicio del complejo al nadir mayor de 70 milisegundos, y en B6 patrones QR o QS. También pues vamos a encontrar un tipo de taquicardia ventricular helicoidal o una torsión de puntas, un flúter ventricular, una fibrilación ventricular. En cuanto al tratamiento agudo de la taquicardia ventricular, entonces vamos a tener que en estos pacientes pues se hacen las siguientes recomendaciones. Primero, cuando la taquicardia o la taquiarritma precipita hipotensión arterial, angina, falla cardíaca o síntomas de hipoperfusión cerebral, la cardioversión eléctrica sincronizada debe hacerse lo más pronto posible con una carga de 1 a 2 joules por kilogramo. A veces la frecuencia ventricular es rápida y los complejos muy anchos, lo cual hace que la sincronización no sea posible. En este caso se aplica un impulso desfibrilador a 200 joules. A excepción de una extrema urgencia y paciente inconsciente, se debe realizar una sedación breve. En pacientes hemodinámicamente estables puede ser manejada con fármacos. Cuando está asociado a infarto agudo del miocardio se puede realizar uno de los siguientes tratamientos: lidocaína, una dosis inicial IV de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo, con dosis adicional a los 8 minutos de 0.5 a 0.7 miligramos por kilogramo, hasta una dosis de carga total de 3 miligramos por kilogramo. Seguido una infusión de 2 a 4 miligramos minuto. También podemos tener una procainamida, darle a estos pacientes de 10 a 15 miligramos por kilogramo, administrados IV de 20 a 30 miligramos minuto, seguido por una infusión de 1 a 4 miligramos minuto. La amiodarona, pues vamos a tener que podemos administrarle 150 miligramos intravenosos en 10 minutos, seguidos por una infusión de 1 miligramo por minuto por 6 horas en infusión de mantenimiento de 0,5 miligramos minuto. Tolisato de betrilio 5 miligramos por kilogramo peso en infusión de 1 a 3 miligramos por minuto. También pues se puede hacer una cardioversión eléctrica sincronizada si falla el manejo farmacológico. Y también en pacientes con taquicardia ventricular fuera de la fase aguda del infarto se usa procainamida y amiodarona IV. Tenemos también que la taquicardia ventricular polimórfica en el infarto agudo del miocardio tiende a ser resistente a medicamentos y lleva un mal pronóstico. En estos casos pues se recomienda un manejo agresivo de la isquemia miocárdica con beta bloqueadores, pues se puede usar un balón de contrapulsación aórtico, revascularización con angioplastia o cirugía, y la utilización de amiodarona puede ser útil. Además, optimizar el estado hemodinámico, hidroelectrolítico y ácido básico del paciente. Para pacientes con taquicardia ventricular sin cardiopatía isquémica, pues es preferiblemente usar procainamida y amiodarona intravenosa. Ya para prevenir la recurrencia o que estos pacientes vuelvan a presentar una taquicardia ventricular, pues ya sea después de la estabilización del paciente y cuando ya pasamos a este paciente a un ritmo sinusal. Entonces el manejo debe enfocarse a la profilaxis, problema más complejo que el manejo agudo de la taquiarritmia debido al gran riesgo de mortalidad de pacientes con taquicardia ventricular recurrente. Entonces se hacen las siguientes recomendaciones: tratar de corregir las causas reversibles, optimizar el tratamiento de las cardiopatías de base, mejorar la isquemia y mejorar la función ventricular. Entonces aquí utilizamos la mnemotecnia, las 5H y las 5T. Se justifica iniciar manejo en forma empírica con amiodarona o sotalol dependiendo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
Además, el estudio electrofisiológico debe ser siempre considerado en el paciente con taquicardia ventricular recurrente. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a ver la fibrilación ventricular y de este ritmo de paro. Bueno, este es un trastorno del ritmo cardíaco. Este presenta un ritmo ventricular rápido de más de 250 latidos por minuto. Este es irregular y tiene una morfología caótica. Este ritmo puede provocar que potencialmente, de forma irremediable, haya una pérdida total de la contracción cardíaca, y luego va a evolucionar a que haya una falta total de bombeo sanguíneo, y lo que va a provocar que se dé la posterior muerte del paciente. Bueno, cabe recalcar que este ritmo de paro no se va a presentar muy frecuente en lactantes o niños, este ritmo ventricular, pero este es de los ritmos de paro que más se suele presentar alrededor del 70% de los pacientes que presentan un ritmo de paro. Bueno, ya a continuación, ¿qué vamos a ver en un electrocardiograma? Bueno, en un electrocardiograma lo que vamos a ver son ondulaciones irregulares, tanto en forma como en morfología, y esa pues no se va a distinguir ni con pruebas QR ni ondas T. Bueno, ya como tal, el tratamiento más eficaz, el tratamiento que va a ser por primera instancia, en caso de una emergencia, va a ser la desfibrilación, la diafragma pulmonar. Bueno, ¿en qué consiste la desfibrilación? Esta consiste en dar un choque eléctrico de corriente continua que despolariza simultáneamente todo el corazón, provocando, en caso de que sea exitosa, en caso de éxito y tras una pausa, una actividad eléctrica normal, o por lo menos sea eficaz. Esto va a hacer que los ventrículos dejen de trabajar por diferentes focos y que la actividad de los ventrículos sea otra vez continua. Bueno, en el caso de la desfibrilación, esto tiene que ser, para que sea exitosa, esto tiene que ser en minutos, tiene que ser lo más pronto posible. Bueno, a continuación vamos a tocar como tal un algoritmo de qué hacer en caso de presentar esta desfibrilación ventricular. Bueno, en caso de que haya una desfibrilación ventricular, lo que vamos a hacer es que primero se va a dar 200 joules, luego se van a dar 2 minutos de las correspondientes compresiones y las dos ventilaciones. Y ya el paciente sale de este ritmo, pues saldrá de su posterior tirados post-paro. Pero si este paciente no responde al primer choque, lo que se va a hacer es que se va a dar una fibrilación de compresión y los correspondientes 2 minutos de RCP con sus 3 compresiones y 2 ventilaciones. Y otra vez, si el paciente sale de este ritmo de paro, pues pasará a un cuidado post-paro. Si no, se le dará al paciente adrenalina, una ampolla cada 3 o 5 minutos, pues acompañada de una desfibrilación, otra vez de 300 joules. Luego de esto, si el paciente responde, pues le dará su correspondiente cuidado post-paro. Si no, otra vez 2 minutos de RCP, más 30 compresiones y 2 ventilaciones. Bueno, esto será secuencial, y luego de esto se dará migradona, 300 miligramos, y luego otra vez será una fibrilación de 360 joules, y ya para posterior dar 2 minutos de RCP con compresiones y sus 2 ventilaciones. Luego de 20 minutos el paciente ya no responde ni a las desfibrilaciones, ni al tratamiento farmacológico, ni a las compresiones, pues ya se resulta que el paciente pues no sobrevivió. Recuerda, el tratamiento de elección para la asistolia es un vasopresor intravenoso como lo es la adrenalina, en combinación con la reanimación cardiopulmonar. Las principales medidas en la actividad eléctrica sin pulso son la realización de compresiones de calidad, tratamiento vasopresor, tratamiento rápido de las causas reversibles, sobre todo en casos como el neumotórax a tensión y el taponamiento cardíaco, donde la reanimación cardiopulmonar se ve inefectiva. En el caso de la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, en esta podemos desfibrilar. Con 200 joules si es bifásica, y si es monofásica podemos desfibrilar con 360 joules. Si la RCP se realiza con rapidez, aumentan las probabilidades de supervivencia de una persona cuyo corazón haya dejado de bombear sangre. Muchas veces, la anomalía del ritmo cardíaco que provoca el problema
se puede corregir mediante una descarga eléctrica aplicada con un desfibrilador externo, es decir, un DEA. En inglés podrá identificarlo por las siglas AED. El DEA es un instrumento que primero lee o analiza el ritmo cardíaco y después le informa si es necesario aplicar una descarga eléctrica para devolver el ritmo normal al corazón. Actualmente, en muchas empresas y lugares públicos hay instalados DEAs para emergencias. Si tiene uno a mano, pida a alguien que llame al 911 y que le traiga el desfibrilador. Usar un DEA es seguro. Nunca aplicará una descarga a una persona inconsciente a menos que realmente lo necesite. Además, también es muy sencillo de manejar. Solo tiene que acordarse de encenderlo y seguir las instrucciones que verá y oirá. El DEA le indicará todos los pasos necesarios. Algunos DEAs se encienden automáticamente al levantar la tapa. Otros, en cambio, se activan pulsando el botón de encendido. Apply pads to patient's bare chest. En primer lugar, el DEA le pedirá que despegue la cubierta de los parches de desfibrilación y los adhiera sobre el pecho desnudo de la víctima, en los puntos que se muestran en las ilustraciones de los parches, así. Plug in pads connector. Después, siga las instrucciones que verá y oirá. Analyzing heart rhythm. Si la víctima es una persona adulta, utilice los parches de desfibrilación para adultos. Si se trata de un niño, utilice los parches de desfibrilación pediátricos si están disponibles, o bien el adaptador pediátrico, si está presente en el DEA. Si la víctima es un niño y no dispone de adaptadores pediátricos, utilice los parches de desfibrilación para adultos. Observe mientras le mostramos cómo utilizar un DEA. Aquí está el DEA. He llamado al 911 y vienen de camino. Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector. Analyzing heart rhythm. Stay clear of patient. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Deliver shock now. Press the shock button now. Start CPR. Begin with compressions. Si tiene un DEA a mano, utilícelo. Es seguro, sencillo y puede aumentar las probabilidades de supervivencia de una persona cuyo corazón ha dejado de bombear sangre. Paciente femenina de 50 años quien ingresa al servicio de urgencias por dolor precordial. Mientras se encontraba en sala de espera, presentó compromiso de conciencia súbito. El personal médico responde al llamado a los espectadores que aguardaban en la sala. El médico interno es el primero en llegar al lugar. Al constatar la ausencia de respuesta y respiración anormal, activa el código azul y comienza a realizar las compresiones torácicas. Se constata ausencia de pulso y respiración. Rápidamente es conectada al DEA, el cual marca como ritmo inicial fibrilación ventricular. Por esta razón se aplica descarga eléctrica inicial de 200 joules con un monitor bifásico. Siguiendo el protocolo de reanimación, se administra adrenalina 1 miligramo endovenoso, la cual se administró cada 5 minutos hasta llegar a un total de 4 miligramos y se realiza intubación endotraqueal. Luego de 2 minutos de compresiones torácicas se constató la persistencia de la fibrilación ventricular, por lo que nuevamente se decide aplicar una descarga eléctrica con 200 joules. Inmediatamente se administra amiodarona 300 miligramos endovenoso y se continúa con compresiones torácicas continuas. Se reevalúa a los 2 minutos y continuamos con la fibrilación ventricular, por lo cual se decide hacer una quinta descarga eléctrica con 360 joules y se administra una segunda dosis de amiodarona 150 miligramos endovenoso y se continúa con compresiones torácicas continuas. Al evaluar los resultados del electrocardiograma tomado a la paciente inicialmente, se descubre que presenta un desequilibrio electrolítico, hipocalemia, por lo cual se decide dar manejo con soluciones hipertónicas para tratar la causa. Al cabo de unos minutos, la paciente registra un ritmo sinusual y se decide pasar a sala de recuperación para completar los estudios de extensión y realizar los respectivos cuidados posparo.